Sí, está bien. Ahí estamos. Hola, ¿qué tal? Ahí está. Hola, hola, buenas tardes. Estamos esperando que se conecten todos. Mientras tanto, ¿cómo les va? ¿Cómo nos está tratando la pandemia? Espero que se estén cuidando mucho y que todos sus familiares estén bien. Bueno, ahí se está conectando todo el turno noche. Muy bien. Vamos a esperar un poquitito más que se conecte la mayoría de los pacientes posquirúrgicos para arrancar la charla nutricional. Ahí vamos. Ahí se van conectando. Un poquito. Mientras tanto voy agradeciéndole a toda la participación. La verdad que es muy importante que ustedes puedan darse un tiempo para continuar escuchando estos pequeños tips o recomendaciones, porque les va a ir ayudando a seguir luchando contra esta enfermedad que es la obesidad y que es una enfermedad que lamentablemente no es curable, sino que uno va a ir trabajando con estas herramientas que te ha dado la cirugía y para poder lograr tener el mejor resultado es fundamental el seguimiento. El seguimiento no solamente con el nutricionista, sino también con los cirujanos, sino también con la médica clínica, en quien te va a ir recomendando tal o cual vitamina o mineral, etcétera, etcétera. Entonces es clave que puedas hacer estos seguimientos. Así que muchas gracias por estar ahí. Gracias Virginia por acompañarnos hoy para dar esta charla. Bueno, la idea un poquitito es dar esta charla. Tenemos abierto el chat de preguntas. Les vamos a ir pidiendo que por ahí, si hay alguna cosa que necesiten preguntar, una vez que yo termine de dar la charla, vamos a tomarnos un tiempito con el doctor, unos 20 minutos más o menos para ir leyendo las preguntas y contestando. Así que los vamos animando también a que vayan preguntando mediante el chat. ¿Bien? Exactamente. Hay dos opciones de hacer preguntas, una por chat y otra donde dice preguntas y respuestas. Solamente hagan las preguntas ahí donde dice preguntas y respuestas. Ahí levantan la mano. Los que levanten la mano les voy a pedir que la vamos a bajar a las manitos y le vamos a dar, si al final de la charla tenemos tiempo y quieren hablar, les podemos dar la palabra, ¿sí? Levantando la mano. ¿Ok? Bueno, Virginia, creo que ya estamos como para empezar. Bueno, vamos arrancando entonces. Bueno, buenas noches a todos, a todo el turno de noche que nos viene acompañando en esta charla posquirúrgica. Bueno, la idea un poquitito es volver a ajustar algunos puntos de la poscirugía. Para mí es muy importante el hecho de los seguimientos posquirúrgicos. ¿Por qué son tan importantes los seguimientos posquirúrgicos? Fíjense despacito lo que estamos ampliando en esta foto, de esta filmina, el hecho de la actividad física, siempre asociada más a la musculación, el hecho del plan de alimentación, la hidratación, el monitoreo justamente correcto, si se puede, del peso, el hecho de ir siguiendo como un orden con el tema de las comidas. Así que vamos a empezar a charlar de estos puntos para ver si se sienten reflejados y podemos ir despacito ayudándonos en todo este proceso. Estamos transitando un momento muy, muy, muy particular. Tengo muchos pacientes que están en seguimiento y han tenido un poquitito de reganancia. No es para asustarse, siempre tenemos alternativas para volver a encauzar el plan de alimentación, así que la idea de empezar a activar justamente todas estas charlas es para volver a capturarlos y volver a motivarlos un poquitito más para que puedan proteger justamente ese descenso de peso que pudieron hacer con tanto esfuerzo. Así que bueno, la idea es empezar a reforzar la importancia de actividad física, para hacer la actividad física en forma periódica. Creo que una de las cosas más difíciles en este tiempo fue mantener justamente la actividad física. Todos los que estaban disfrutando de ir a una pileta a hacer una clase en un gimnasio, tanto que nos costó llegar justamente a ese periodo,
bueno, tenemos que empezar despacito a buscar alternativas para hacer en casa, siempre asociadas más que nada a la musculación, con las técnicas que tengamos. Tenemos 2 bidones de lavandina, no me importa, tenemos que empezar a insistir justamente en la necesidad de mantener la actividad física. Algún tutorial, YouTube, algún videíto de Instagram, tenemos que tratar de mantenerlo a lo largo del tiempo. El tema justamente de las consultas es para tratar de, mantener el descenso de peso perdido y evitar tener reganancias. Un poquito la finalidad de esta charla tiene que ver justamente con eso. Mantener los buenos hábitos alimentarios adquiridos a lo largo del tiempo, y si no se pudieran adquirir, que veamos este espacio, este postquirúrgico, como otra oportunidad para poder volver a insistir justamente sobre estos buenos hábitos alimentarios. Todo lo que gané, intentar no perderlo. Y todo lo que todavía no pude adquirir, bueno, que esto sea una oportunidad para poder insistir nuevamente sobre eso. Y seguir, por supuesto, mejorando la calidad y la expectativa de vida a lo largo del tiempo después de la cirugía. Bueno, y ahora tenemos que empezar a preguntarnos si realmente estamos manteniendo los cambios de hábitos y alimentarios. Vamos a ir viendo punto por punto, y yo quiero justamente con esto que empecemos a hacer un poquito de revisión. ¿Bien? El plan de entrenamiento. A ver, ¿cómo venimos con el tema de la masticación y duración de las ingestas? ¿Estamos otra vez masticando 20, 25 veces cada bocado? ¿Estamos obteniendo un espacio tranquilo para el tema de las comidas? ¿Estamos haciendo las comidas de nuevo muy rápido? Bueno, estas son las cosas que tenemos que volver a insistir justamente para poder mantener un postquirúrgico sin inconvenientes, o si se nos fueran un poquitito de los kilos, empezar otra vez a absorber lo importante de estos tips. ¿Bien? El tema de la selección de alimentos, entiendo que por ello hoy es un momento otra vez muy particular, donde la selección, donde la palabra que comemos está como bastante al día. Entiendo que muchas casas estamos compartiendo desayunos, almuerzos, meriendas, cenas con chicos, y es un poquitito más difícil que antes, pero bueno, tenemos que pensar que nosotros después de la cirugía necesitamos una selección de alimentos correcta, ¿está bien? Necesitamos priorizar las proteínas. En sus platos necesitan una porción de carne, pollo, pescado, cerdo, queso, huevo, ¿bien? Es muy importante para mantener el correcto estado nutricional. El fraccionamiento del plan alimentario y el tamaño de las porciones, volver a insistir un poquitito más sobre justamente el hecho de mantener las 4 comidas y 2 colaciones, y el tamaño plato postre, ahora lo vamos a ir revisando punto por punto, pero todas estas cosas son las que vamos a tratar de tocar en esta charla. El tema de la hidratación, ahora con los días un poquito más fríos, no solamente pensar la hidratación de la mano del agua, sino que también utilizar algún caldo, utilizar el té, el mate cocido, como alternativas de hidratación viables, una gelatina light, no solamente pensar en el agua. ¿Bien? Y la actividad física, otra vez insisto en lo mismo, dentro de las posibilidades, para que, bueno, tengan en cuenta que es importante para el gasto calórico, para poder hacer una correcta mantención de peso perdido, y mejorar justamente el estado nutricional y el estado de los músculos. ¿Bien? Bueno, cuando vamos a empezar a partir justamente estos tips que estábamos hablando antes, ¿qué es lo que nosotros necesitamos recomendarles a ustedes en todas las consultas nutricionales posteriores a la cirugía? La duración de cada ingesta. Los que están en un postquirúrgico inmediato seguramente entiendan y conecten un poquitito más con esta necesidad de que la ingesta tiene que ser duradera a lo largo del tiempo, entre 30 a 40 minutos. Los que son postquirúrgicos alejados, por estos tiempos se fueron achicando, piensen, revisen si podemos empezar a mejorar justamente este tiempo dedicado para evitar sensaciones de malestar, de molestias, de atascamientos. ¿Bien? Mantener una adecuada masticación. Otra vez insistimos sobre lo mismo. Si tengo postquirúrgicos míos, seguramente varios conocidos, lo que les insisto con esto, que mastiquen, que le dediquen tiempo a la comida, porque es de la única forma que, a ver, imagínense que el estómago no tiene dientes. Si yo no hice la masticación correcta con los dientes, entran pedazos muy grandes de alimento al estómago, y el estómago va a tardar mucho tiempo en lograr justamente la consistencia que necesita para que ese alimento pueda seguir el camino digestivo.
¿Se entiende? Entonces, como mi estómago no tiene dientes, ¿quién tiene que hacer el trabajo? Justamente estos de acá arriba. Si ustedes no mastican, van a tener esa sensación y esa molestia. Procurar comer en un ambiente tranquilo, sin tensiones, evitando distracciones, el teléfono, la tele. Muchas veces es una técnica justamente también para evitar esas molestias o dolores. Volvemos a lo mismo. Y hoy creo que usar la palabra pandemia 54 millones de veces. Hoy es difícil lograr un espacio solo dentro de casa y muchas veces el ambiente está mucho más estresado, así que no es, anormal que durante este tiempo hayan experimentado por ahí algún tipo de dolor o molestias que no venían experimentando antes. Por lo menos tengo varios pacientes que me han comentado esto, varios pacientes con postquirúrgicos alejados que han tenido que volver a tomar el protector gástrico. Bueno, nada, estamos viviendo situaciones de tensión y el intestino es el segundo cerebro. Entonces, muchas veces las tensiones pasan a ese lado. Y esto que es muy importante también, detenerse, ni bien sentimos la sensación de saciedad. Una cosa que yo siempre les explico y voy a volverles a insistir, es que si yo tengo una capacidad digestiva de este tamaño, ¿bien? Y yo tengo esa sensación de distensión, ¿qué me hacen muchos pacientes? Apurarme con líquido, para que puedan, como esa sensación de que, bueno, si tomo un vasito de agua, esto va a progresar más rápido. Imagínense que si yo a ese vaso que está prácticamente lleno le vuelvo a insistir con algo más de líquido, lo que hacemos es desbordarlo, ¿bien? Tenemos que respetar justamente este nuevo espacio, nueva capacidad, ¿bien? Así que es muy importante volver a repetir esto. ¿Por qué lo repito? Porque hay muchos pacientes que están con postquirúrgicos alejados, ya entendieron, pero los que están en el postquirúrgico inmediato, la necesidad de extraccionar y que los líquidos estén lejos de la comida, tienen justamente esa función. Evitar que se siga llenando algo que ya está lleno. ¿Bien? Bueno, como recomendaciones fundamentales en el plan de alimentación, volvemos a insistir: almuerzo, merienda, cena y colaciones, vamos a necesitar que haya fuentes proteicas. Lácteos preferentemente descremados, vamos a intentar carne, pollo, pescado, cerdo, y el huevo para justamente sumar proteínas en cada uno de los platos. ¿Por qué necesitamos proteínas? Por su función plástica. ¿Por qué necesitamos proteínas? Justamente por su sensación de saciedad, y porque son la materia prima justamente para los músculos. Entonces, para la cicatrización de heridas, de tejidos, esto para mí es importante seguir manteniéndolo a lo largo del tiempo. ¿Bien? ¿Cuánto necesito de proteína a lo largo del día? Esto es en líneas generales. ¿Bien? Necesitamos entre 1 gramo y 1,2 gramos por kilogramo de peso día, por kilogramo de peso ideal. ¿Bien? La idea es justamente ir, en cada uno de líneas generales, ¿cómo puedo cubrir justamente estos 60, 80 gramos de proteínas a lo largo del día? Fíjense, háganse una capturita de pantalla de este momento. 2 vasos de leche descremada al día me va a aportar 12 gramos de proteínas. Las leches protein, que muchas veces me preguntan, tienen un 50% de proteínas más, por lo cual este 12 se estaría convirtiendo en un 18. ¿Bien? Así que tenemos un extra de proteínas con esas leches. Yogur descremado, 1 unidad. No es solamente fuente justamente de proteínas el yogur, sino que fuente importante de calcio. Si el yogur me está costando, pero logro esta unidad diaria, por ahí buscar las alternativas que el mercado nos está brindando para poner algún extra calcio, que me va a aportar 500 miligramos de calcio en este esfuerzo que están haciendo por tomar justamente el yogurcito. Queso por Salud Light, una rodaja, 30 gramos, que sería un dedo, bien, no es mucho más, me está aportando casi 8 gramos de proteínas. Estos quesos los podemos poner como colación de media mañana, colación de media tarde, acompañando un desayuno, una merienda, o para gratinar alguna preparación. Fíjense con qué poquito podemos lograr justamente el aporte de proteínas que estamos necesitando. El queso untable para el desayuno, merienda, para incorporar en alguna preparación del almuerzo y la cena también es súper útil. El huevo entero, con una unidad solamente, estamos aportando casi 6 gramos de proteínas. Si queremos por ahí sumar más proteínas, utilizando la clara, la parte blanca es la que tiene la proteína, la parte amarilla es la que tiene la grasa,
Así que podríamos utilizar, por ejemplo, 2 claras y aportar 12 gramos de proteínas a este plan de alimentación. Y fíjense que lo que más me va a aportar proteínas son las carnes. Carne de vaca, pollo, pescado y cerdo. ¿Qué pasa con las proteínas? ¿Qué pasa con las carnes? Lamentablemente son las de más difícil digestión. Bien, el cuerpo tiene un trabajo extra para digerirlas y una sensación que muchas veces me experimentan les caen mal. Bien, ¿yo qué les recomiendo? Intentar que estas carnes estén húmedas. Bien, no buscar y no pretender comerme el bife vuelta y vuelta de la plancha sequito, o el corte de carne sequito de la parrilla. Bien, intentemos las carnes picadas. Anímense a pedir la pechuga de pollo picada, un solomillo de cerdo picado, la carne roja picada, más que nada en las primeras etapas justamente del plan de alimentación. Húmedas, intentar un pastel de papa, una albóndiga, un relleno de una verdura, por ejemplo, ¿bien? Y utilizar estas técnicas de cocción para mejorar la digestión, ¿bien? Imagínense que una carne picada ya tuvo un proceso de fraccionamiento previo, bien, que lo hizo una máquina, que no lo tuvieron que hacer los dientes, por ejemplo. Entonces, si están comiendo un poquito más rápido, si vamos viendo que no puedo conectar con esa sensación, por lo menos elegir estas alternativas en diferentes formas de preparación. ¿Bien? Por este lado. ¿Qué recomendamos con las harinas? Que son hoy por hoy como nuestro mayor enemigo. Sabemos que tenemos 2 formas de encontrar justamente los hidratos de carbono, en formas más complejas y en formas más simples. ¿Qué les vamos a recomendar? Siempre la alternativa de los hidratos de carbono más complejos. Elegir las alternativas integrales, ¿bien? Avena, fideos, arroz, todo lo que podamos elegir de alternativa integral y combinado con las verduras es excelente. Recuerden igualmente que nuestros platos post cirugía necesitan siempre tener las 3 alternativas. Proteínas como base, el hidrato de carbono y las verduras. ¿Bien? ¿Cuántas veces por semana podemos ir incorporando los hidratos de carbono? Bueno, dependerá del descenso de peso previo, dependerá de cómo vienen justamente con la mantención de peso a lo largo del tiempo, y dependerá de la tolerancia. Hay muchos pacientes que algunos de estos hidratos de carbono no los toleran de forma correcta. ¿Qué es importante? Para los que estén transitando un postquirúrgico inmediato en una fase 3, en una fase 4, en una fase 5, que no los incorporen previamente. ¿Por qué? Porque el hidrato de carbono lo que va a hacer es enlentecer la curva de descenso de peso. Tanto que nos costó llegar a la cirugía, tanto esfuerzo que hicimos justamente para hoy, poder ver esos 3, 4 kilos por mes de descenso, que antes por ahí estábamos entre 4 o 5 meses y no podíamos mover la balanza. Lo que yo les pido justamente a estos postquirúrgicos inmediatos, que respeten las fases y respeten las cantidades propuestas de hidratos de carbono. Y para el postquirúrgico tardío, que estuvo picoteando mucho más este tiempo, que estuvo metiéndole un poquito más de harinas y todo, que empiecen despacito a nivelar un poquito el consumo y tratar de hacer justamente la prioridad con las proteínas. Si ustedes me comen todo esto previamente, bueno, podemos empezar a negociar despacito las veces por semana de los hidratos de carbono nuevamente, ¿está bien? Pero en líneas generales, siempre la prioridad va a ser justamente la proteína. No llenarme en las ingestas con estos alimentos, ¿bien? Lo que yo quiero es que ustedes estén lejos de los hidratos de carbono simples, los azúcares, las galletitas. ¿Qué pasa? Tienen buena digestión, son muy fáciles de digerir. En líneas generales se comen y no traen ningún tipo de inconvenientes. ¿Por qué? Porque pasan rápido, se disuelven prácticamente en la boca. ¿Bien? Pero ¿qué pasa con estos alimentos? Muchas veces están asociados a las grasas, ¿bien? Generalmente están asociados a las grasas. Esto también puede llegar a tener algunas consecuencias en cuanto al impacto al aumento de peso. Y acá tenemos, nada, el famoso síndrome de dumping. ¿Qué nos pasa cuando nosotros nos incorporamos? Hay muchos pacientes que lo experimentan. Cuando comemos azúcares simples en más cantidad de lo necesario, bien, media mañana, media tarde, o me cambio una cena por un pedazo de torta, muchas veces estos azúcares pasan de forma más rápida desde el estómago al intestino, generando justamente este síndrome de malabsorción, que es el famoso síndrome de dumping. Esto trae consecuencias, muchas veces palpitaciones, sudoración,
sensación de malestar estomacal, como unos calambres estomacales muy feos, y por última medida, en una fase un poquito más tardía, puede tener hasta alteraciones de la glucemia en sangre. ¿Qué nos pasó? Nuestro intestino justamente está un poquito más corto. Entonces este pasaje violento de azúcares de un lado al otro puede llegar a generarnos malestar. ¿Está bien? No solamente por la reganancia de peso, sino también para tenerlo en cuenta de que no tenga que experimentar este síndrome de dumping. ¿Bien? Entonces, le vamos a dar no el ok a todo lo que son azúcares simples. Bien, fíjense que también están las gaseosas acá adentro, que muchas veces por ahí, bueno, me tomo el juguito cítric y por ahí me toman 1, 2, 3 vasos de juguito cítric, ese jugo cítric está bueno, aporta vitamina C, todo, pero también tiene azúcar agregada. Cuidado con esas cosas, cuidado con las gaseosas comunes, cuidado con los alimentos que tengan azúcar en exceso. No, me comí 3 o 4 caramelitos. Bueno, tengan en cuenta que esos 3 o 4 caramelitos pueden llegar a generarles algún tipo de molestias, ¿bien? Bueno, otras recomendaciones que vamos a ir haciendo respecto a la selección de alimentos son todos los alimentos que contengan cáscaras, semillas, carozos, ollejos de frutas, partes duras de los vegetales que no cociné como corresponde o no mastiqué como corresponde, y los hilitos, ya que pueden producir algún tipo de obstrucción intestinal. No tengan miedo. A ver, si nosotros los masticamos y los cocinamos como corresponden, no debería entrar grandes alteraciones. Pero si por ahí de golpe no cené y me comí 3 mandarinas, bueno, pensemos que el ollejo ese de la mandarina nos puede llegar a traer alguna complicación extra si no lo masticamos como corresponde, o si no pelamos los ollejitos, ¿está bien? Esto para que lo tengan en cuenta, no es para meter miedo ni mucho menos, pero bueno, acuérdense que las fases no tenían justamente estos alimentos en grandes cantidades, por lo menos hasta la fase 6 tratamos de evitarlos, ¿está bien? Muy bien, entonces, como recomendación que estábamos hablando inicialmente, fraccionamiento del plan de alimentación. Otra vez insistimos, es muy importante evitar el ayuno prolongado. Yo necesito que ustedes tengan el mejor estado nutricional posible, por lo cual les voy a insistir mucho en respetar un desayuno, una colación de media mañana, un almuerzo, una merienda, una colación de media tarde y una cena. Esta colación de media tarde puede dejarse para después de la cena, si es que estamos levantándonos por ahí muy temprano y se nos están juntando las comidas, o muy tarde y se nos están juntando las comidas. La idea justamente, mientras yo estoy despierto, es no pasar más de 3 o 4 horas sin comer. Otra vez volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a comer? Bueno, tenemos que hacer una selección adecuada, tenemos que volver a revisar desayunos, almuerzos, meriendas y cenas. Desayunos, por ejemplo, una porción de lácteo, 1 o 2 tostadas de pan de salvado, el queso crema, ¿bien? Tratar de evitar la manteca, evitar el dulce de leche. Si estuvieron cocinando mucho en esta cuarentena también, tengan en cuenta que muchas de las preparaciones, por ahí no, porque es saludable, porque tiene avena, le puse semillitas. Bueno, pero por ahí de golpe la cantidad de manteca que tenía la preparación, o la cantidad que me comí, no es la más recomendada. Entonces tenemos que volver a revisar un poquito también el tema de las cantidades. Colación de media mañana, colación de media tarde, tratemos de evitar en esos momentos el picoteo de galletitas y de harinas, insistir nuevamente con un yogur, con una infusión, si vamos viendo que estamos por ahí un poquitito más ansiosos de lo normal, una porción de queso, ¿bien? El almuerzo y la cena, otra vez, priorizo la proteína, insisto, priorizar la proteína. Si tengo ganas de incorporar alguna legumbre, las verduras no hay ningún inconveniente también, pero del plato siempre tiene que haber prioridad proteica. ¿Bien? Esto para mí es muy, muy importante. Acuérdense que lo que nosotros íbamos a manejar con frecuencia semanal siempre van a ser los hidratos de carbono. Intentamos que casi siempre haya proteínas, algo de verduras para acompañar, y que las harinas estén presentes, pero dependiendo justamente de lo que estén charlando conmigo, con Eugenia, de lo que están necesitando para la etapa del postquirúrgico que están transitando. ¿Bien? El tamaño de la porción, otra vez voy a insistir con esto, tamaño plato postre. Hay muchos pacientes que pueden tolerar un tamaño un poquito más grande, yo les insisto volver a la porción tamaño plato postre. Si no llegamos, fraccionamos un poquito más la dieta. Yo creo que con algunos de ustedes lo estuvimos charlando también, pero la idea es que ustedes puedan no esforzar la capacidad de su estómago. Para mí es muy importante que, voy a probar con un pedacito más de pizza a ver qué pasa, que eso no suceda. Respetemos la sensación de saciedad.
generalmente se da más durante el primer año. Una vez que pasamos el primer año eso se va perdiendo. Y los pacientes que vamos recuperando con 10 años de bypass, 5 o 6 años, lo que justamente extrañan es esa sensación de saciedad. Entonces, para los que están iniciando todo este proceso, bien, del postquirúrgico inmediato, lo que les recomiendo es no forzar, bien, intentemos respetar y conectar con esa sensación de saciedad. Muy bien, respecto a los líquidos, intentemos 1,5 litros de líquidos por día, sumemos, fíjense, todas las infusiones claras, tenemos el jugo sin azúcar, podemos elegir el mate 2 meses después de la cirugía. Bien, si tengo algún postquirúrgico muy inmediato, tiene que esperar para el mate por lo menos los primeros 2 meses. ¿Qué me pasa con el mate? El mate generalmente se consume, media mañana, media tarde como desayuno, y me reemplaza muchas veces los lácteos. Muchas veces terminan arrancando con un matecito y la tostada, y me están perdiendo una taza de leche, o una taza de yogur. Entonces, yo el mate se los voy a dejar como colación, se los voy a dejar como para entre medio, no hay ningún problema. Pero quiero que primero me hagan la prioridad justamente con los lácteos. En el postquirúrgico inmediato, el mate generalmente me saca el hambre. Entonces, si nosotros tomamos mate de forma muy frecuente, no voy a llegar a cubrir con mi requerimiento nutricional. Bien, esto como para que lo tengan en cuenta. No es que tengo algo en contra del mate, síganlo tomando, pero que no interfiera con el correcto estado nutricional y que no interfiera con las 4 comidas y colaciones con la calidad que estamos necesitando. ¿Está bien? Muy bien. La ingesta de los líquidos, intentar hacerlos siempre con un tiempo antes y después de la comida. Generalmente intentamos 1 hora antes y 1 hora después. Entiendo que en el postquirúrgico alejado a veces es un poquito más difícil respetar esa hora, pero estamos intentando, por lo menos aunque sea media y media, antes de la comida y después de la comida, para que no se llenen justamente con líquido y después no me aporten los nutrientes que necesitan. ¿Bien? Más que nada en el postquirúrgico inmediato, porque a veces bajan un poquito más de lo que quieren y entonces se asustan. ¿Pero qué me hacen? Me toman el líquido, no me comen la comida, por ahí me toman una sopa porque la toleran bien, y entonces ¿con qué nos estamos llenando? Con alimentos que no tienen muchos nutrientes. Bien, intentemos que esos líquidos estén alejados. Más que nada si estamos transitando, porque acá en el postquirúrgico tenemos una mezcla de todo. Bien, esto es muy importante también, limitar el consumo de alcohol y bebidas gasificadas, especialmente las que contienen azúcar. En el año postquirúrgico nosotros tratamos de desrecomendar el alcohol, y todo lo que son bebidas gasificadas también, generan intolerancias, ¿está bien? Generan esa sensación de malestar. Igualmente, cada cuerpo es un mundo, y yo puedo estar hablando acá del libro, y ustedes tienen experiencias personales puntuales donde me pueden decir, mira, Vir, tomé una bebida gasificada a los 2 meses y no me pasó nada. Bueno, bárbaro, tenemos un cuerpo que nos permite esa bebida gasificada, pero por ahí ese mismo cuerpo no me permite comer la carne como corresponde, o malabsorbe un poquito más las grasas. Bien, cada cuerpo, y estos postquirúrgicos son, como siempre les digo, cada paciente es individuo, es individual, así que esto me gusta charlarlos puntualmente con cada uno de ustedes. Bueno, actividad física, otra vez insistimos sobre lo mismo, siempre, y fíjense, el centro es la musculación, ¿bien? Yo necesito que hagan más tiempo dedicado a la musculación. ¿Cómo arrancamos con la actividad física si es un postquirúrgico inmediato? Con las caminatas. Siempre los cirujanos los van a alentar, ni bien salen creo que de la cirugía, los tengo caminando por los pasillos del hospital todos vendados, así que, así como en ese momento pusieron toda la voluntad para hacerlo, necesito un poquito más de voluntad para mantenerlo hoy. Si se puede, el tema de la musculación siempre es muchísimo mejor, y si tienen que hacer algo de cardio, no hay ningún problema. Si podemos hacer 60% de musculación y 40% de cardio, no habría ningún inconveniente. Pero quiero que se muevan, que puedan dedicarle un tiempito, aunque sea 3 o 4 veces por semana, 20, 25 minutos, lo que puedan, para poder, hacernos cargo justamente de la necesidad de masa muscular. Durante el primer año perdemos no solamente grasa, sino que perdemos bastante músculo, así que es necesario. Para las mujeres un poquito más todavía, sabemos que el músculo hace bastante tracción con el hueso, y nos ayuda también a mejorar justamente la estructura ósea, a mantener justamente los niveles de calcio en condiciones. Así que eso igualmente lo pueden charlar bien con las médicas clínicas, pero bueno, sepamos que también es un factor de protección la actividad física contra la osteoporosis y osteopenia. Muy bien, esto es controversial. Yo quiero que me pongan las manitos arriba
todos los que me toman los multivitamínicos a la mañana y a la tarde, ¿bien? Esto, recuérdenlo, se lo graban a fuego, los voy a empezar a tatuar con esto. Los suplementos deben tomarse de por vida. Puede pasar que alguna vez me olvide de alguno, puede pasar que no llegue a encontrar la marca que necesito hoy en el mercado, pero no dejemos de tomar los multivitamínicos porque ustedes se sometieron a una cirugía que genera mala absorción. Por más que los laboratorios me den impecables, yo necesito que ustedes tengan justamente estas vitaminas de refuerzo, porque para mí el laboratorio, si bien habla justamente del estado actual, tenemos que tener las reservas también en condiciones, porque si a mí me pasa algo, yo por lo menos voy a estar preparado. Es como tener una obra social para la cirugía bariátrica, bien el multivitamínico en definitiva. Esto para mí es muy, muy importante. Evitamos de esta manera justamente las deficiencias nutricionales y vamos a priorizar las proteínas en la ingesta de alimentos, otra vez con las proteínas. Muy bien. Yo acá les dejé esta alternativa porque sé que hubo muchas preguntas el último tiempo, por lo menos con los pacientes que estuve viendo, que no iban a encontrar justamente el Supradin, el Veroca en las farmacias, entonces estamos haciendo estos intercambios en conjunto justamente con los chicos de cirugía y las médicas clínicas, nos están recomendando los 102 años plus y el total magnesiano vitalizante. Estas dos alternativas para que las tengan en cuenta, si quieren otra vez, pueden hacer capturita de pantalla, y si no, cualquier cosa me preguntan, no hay ningún problema, pero la idea justamente es que no se queden sin los multivitamínicos. Tenemos que ir buscando reemplazos, por lo menos son reemplazos por este momento. Muy bien. Y muchos de ustedes seguramente en consultorio les hemos entregado con Eugenia todo lo que es la gráfica alimentaria para cirugía bariátrica. Esto está bueno también para que vayan teniendo en cuenta, fíjense que la cirugía y la gráfica nutricional tiene, a ver, la base de esta gráfica, fíjense, son los seguimientos médico y nutricional periódico. Esto es muy importante. Después de pasado el año necesitamos que ustedes sigan en contacto con cirugía, con clínica, con nutrición, ¿bien? Por ahí de golpe los controles no tienen que ser mensuales, con los nutricionistas como hicimos durante el primer año, pero me encantaría por lo menos cada 3 o 4 meses que podamos ir haciendo un acercamiento para reforzar pautas, para evitar que ustedes tengan una reganancia o un descenso de peso mayor al que están necesitando, ¿está bien? Lo mismo con las clínicas, el control una vez al año. Y con los cirujanos, por supuesto, cada vez que vayan necesitando. Muy bien. Fíjense la actividad física, otra de las bases, es la gráfica nutricional, pero fíjense con lo que arranca. Actividad física 3 a 4 veces por semana, ¿bien? Los líquidos, diariamente. Fíjense que tenemos ahí los complejos multivitamínicos, tenemos el hierro, tenemos el calcio, tenemos la vitamina D, tenemos los multivitamínicos. Muy importante para el paciente bariátrico. Y si se fijan en el centro de todo lo que es nuestra gráfica alimentaria, tenemos el tiempo dedicado a la comida, masticación y tiempo dedicado a la comida. Entonces, así como la base tiene que ver más con técnicas y con entrenamiento, no tanto con los alimentos. ¿Bien? A ver, fíjense que en la parte de abajo tenemos otra vez, como primer grupo alimentario importante, el tema de las proteínas. Se van a quedar con la palabra proteínas mía hoy, así que espero que todos hoy a la noche estén cenando algo de proteínas, que todos tengan proteínas en su plato. Quiero foto de los platos al WhatsApp de lo que van a cenar hoy. Bien. Después, el tema del consumo de las frutas y las verduras, siempre teniendo en cuenta esto de los ollejitos, todo, y que no ganen más espacio del necesario dentro del plato. Hasta 3 porciones semanales, fíjense, los hidratos de carbono. Bien. Que es algo que nosotros venimos manejando bastante en el postquirúrgico, hasta 3, 4 veces por semana los permisos justamente con la harina, siempre en combinación con las proteínas. Y fíjense el consumo ocasional y moderado de los alimentos que tenemos arriba de todo. Azúcares, grasas y alcohol. ¿Bien? Fíjense que, a ver, el paciente bariátrico puede tomarse una copita de vino después del año postquirúrgico, puede. No todos los días, ¿bien? Y no una copa de 800 centímetros cúbicos, una copita, bien, una medida, no hay ningún problema. Lo mismo con los azúcares, lo mismo con, tenemos ganas de tomar un helado, tratemos de poner ese helado, que no sea el cuarto de helado en reemplazo de la cena, que sea una bochita para acompañar el plato, ¿bien? Y fíjense que dice el consumo ocasional y moderado. Cualquier exceso que nosotros hagamos justamente con estos alimentos van a repercutir en el estado nutricional, ¿bien? Lamentablemente cualquier exceso, tanto en el alcohol como en los azúcares o las grasas, nos van a evitar mantener un estado nutricional correcto, ¿bien?
Bueno, y por último, acá siempre les vamos a insistir, el seguimiento nutricional indicado, bien, mensualmente hasta completar el año, y luego del año lo vamos a ir evaluando en forma individual. Si ustedes necesitan por periodos hacer controles un poquito más seguidos, se hacen. Si nosotros, a ver, ¿qué es lo que necesitamos habitualmente? Cada 3 meses, como dijimos. Si ustedes necesitan un poquito más de seguimiento, no hay ningún problema, las consultas se pueden hacer también. Así que, bueno, yo creo que con esto estoy. No se me ocurre otra cosa, por ahí el tema de las proteínas, la caída de cabello, que seguramente la médica clínica en algún momento va a armar algún video o algo, que estuvimos charlando con Marta, pero bueno, nada, creo que vamos a dejar el espacio para las dudas, que ya en tiempo estuve un poquito de más. Bien. Para los que me conocen ya saben que me gusta hablar, para los que no me conocen, bueno, estarían conociendo que me gusta hablar, así que ya estamos. Muy bueno, Virginia, muchas gracias. Vamos con las preguntas, antes que se nos vaya el tiempo. Bien. Hola, ¿por qué es tan importante la ingesta de agua? Dice. Bien, para mantener justamente una hidratación correcta. Ustedes piensen que en el postquirúrgico, en el descenso de peso, ¿por dónde lo vamos a ir eliminando? Justamente por la orina, muchas veces también ese exceso de grasa. Así que es importante justamente para mantener la hidratación correcta, que las células puedan funcionar como corresponde, para mantener una estabilidad con la temperatura, para la termogénesis de los alimentos. Es importante en líneas generales la hidratación correcta. Cuando hacemos ejercicio, para evitar justamente algún tipo de alteración en el medio interno. Bien, dice, atragantamiento, sensación de opresión sobre el estómago, me pasó 2 o 3 veces en 3 días. ¿Qué tan normal sería ambas veces comiendo pollo? Bien, bueno, tendríamos que estar evaluando un par de cosas, ¿no? Yo calculo que primero es en qué etapa estamos, si es un posquirúrgico inmediato, si es un posquirúrgico tardío, y por otro lado, si estuviste haciendo el hincapié justamente a la sensación, a la masticación, el tiempo dedicado a la comida, deberíamos despacito que estos atascamientos vayan ocurriendo, a ver, en menor escala. No es que haya algo que esté bien o mal, me parece que tenemos que ir revisando un poquitito más en qué condiciones estás comiendo, si el pollo está húmedo, si estás eligiendo por ahí más la pata muslo, no la pechuga, tenemos que ir revisando por ahí un poquito eso. No sé si Después, Pedro si esto se querés repite algo durante más. mucho, perdón, decía que si esto se repite durante mucho tiempo, nos consultan a nosotros los cirujanos porque puede haber una complicación que se da entre los 45 o 60 días después de la cirugía que se llama estenosis. La unión esa que hacemos entre el estómago y el intestino se puede achicar. Pero si es así esporádico, tiene que ver más con hábitos que con algo estructural de la anastomosis. Exacto. A ver, en líneas generales, cuando hay una anastomosis o cuando hay un estrechamiento justamente de esta cirugía, pasa con casi todo, no es solamente con el pollo, en líneas generales pasa con casi todos los alimentos que no son líquidos. Así que tenemos que ir revisando con qué frecuencia y consultar. Nunca dejar de consultar. Bien, acá preguntan, tengo dolor de estómago y siento feo aliento al año de la cirugía. Bueno, yo le recomendaría que por favor consulte a los cirujanos, así algunos de nosotros, a Gabriel Menaldi, Nicolás Pagliari, Agustín Cataldo conmigo, para que le hagamos algunas preguntas si esto tiene que ver con una gastritis, porque en estas situaciones de estrés aumenta las chances de que tenga gastritis, a veces fuman. Recuerden que el cigarrillo es el peor enemigo que pueden tener después de la cirugía. Esto va a provocarle úlceras marginales de la anastomosis. La unión esa se torna mucho más sensible, entonces es muy importante dejar el cigarrillo. Otra pregunta, ¿80 gramos de proteína es el máximo? No, no es el máximo. En líneas generales nosotros manejamos entre 1 gramo y 1,2 gramos de proteínas por kilogramo. Si el paciente está haciendo más actividad física, vamos extendiendo ese porcentaje, 1,5, 1,8. Esto va a ser justamente evaluado de forma individual. No es que 80 es el máximo. En líneas generales los pacientes tienen un peso entre 65 y 85 kilos, entonces vamos entre 0,8 y 1 gramito de proteína por kilo, pero como te digo, no es el máximo, se evalúa de forma individual, ¿bien?
Ah, este me gusta. Las galletitas libres de gluten, ¿ayudan en algo o es lo mismo? Bueno, a ver, libre de gluten. El gluten es la proteína del cereal, la proteína del trigo, avena, cebada y centeno. Si es libre de gluten, justamente va a tener menos cantidad de proteínas por porción y más hidratos de carbono. ¿Bien? Por lo cual, el objetivo sería sumar proteínas, no sacarlas. Salvo que haya alguna situación particular de intolerancia al trigo, alguna sensación de malestar luego de la ingesta de alimentos con trigo, el resto yo indicaría más las galletitas o el pan con gluten, ¿bien? Con exceso justamente de proteínas, con más gluten, no con menos. O sea, no tanto producto para celíacos, si bien más producto normal. Bien, perfecto. Tengo más de un año de operada, hace unos meses tengo dumping. Me pasa con los hidratos de carbono y los azúcares, ¿qué consecuencia puede tener? Bien, en líneas generales deberíamos estar revisando, me parece, cómo venís justamente con la ingesta de los alimentos. Tendríamos que volver a hacer una revisión y empezar a cambiar esos hábitos, a tratar de eliminar los hidratos de carbono más simples, dando más prioridad a los hidratos de carbono complejos y las combinaciones. Yo primero revisaría la parte nutricional y respecto a las consecuencias que puede traer, Pedro, no sé si querés. Sí, a ver, es muy importante lo que dice Virginia, respetar los tipos de alimentos. Ahora, si te da dumping, puede ser dumping, que es simplemente mareo, o puede ser que te da una hipoglucemia, es decir, que se baja la glucosa por hiperinsulinemia post-bypass gástrico. Es un síndrome que puede ocurrir, se baja mucho la glucosa y te puede llevar hasta no solamente mareos, sino inclusive hasta convulsiones. Entonces es fundamental respetar los alimentos y si esto te ocurre, que se te baja la glucosa porque vos eras diabético, tenés un medidor de la glucosa en tu casa, te lo tomás y si está por debajo de 50, de 60, perdón, no agarres una cucharada de azúcar o no agarres el dulce de leche para aumentar el azúcar, porque eso va a ser peor. Lo que tienes que hacer son azúcares no refinados, como por ejemplo una fruta, un jugo de naranja. Eso te va a ayudar a levantar la glucemia y no un caramelo, no un chocolate, porque esto va a aumentar más la insulina y esto va a hacer que baje aún más la glucosa. ¿Sí? Es como que se hace un círculo. Yo hago levantar de nuevo el azúcar en sangre, eso hace que se largue un poquito más de insulina y otra vez volvemos a hacer esos picos de aumento y descenso con un caramelo, con una galletita, con un alfajor. Bien, ¿yo qué prefiero? La fruta, como dice Pedro, si quieren poner una fruta con un poquito de yogur, como alternativa para ir mezclando, algo de hidratos de carbono más simples como son los jugos de frutas o las frutas frescas y algo de proteínas que me puede aportar un lácteo. Yo, Rita, revisaría realmente el plan de alimentación con un registro de alimentos, si vos te animás, y bueno, cuando tengas la consulta con Euge conmigo, vamos revisando tu caso particular, me parece que es interesante evitar justamente, si tenemos esas herramientas para hacerlo desde el punto de vista nutricional. ¿La sensación de saciedad se puede recuperar volviendo a las medidas, Virginia? A ver, esa sensación de saciedad tenemos que empezar a conectar con ese estómago de nuevo, ¿bien? Tenemos que empezar despacito a utilizar técnicas, tenemos que empezar despacito, por ahí a ganar un poquitito más de espacio en esos platos con vegetales de hoja. A ver, no es que vamos a volver otra vez a la misma sensación de saciedad del inicio, pero no es que el estómago va a volver a su estómago a la medida inicial, digamos. Así que lo podemos trabajar con alimentos de más difícil digestión, ¿bien? Esto de la prioridad de proteínas también, el hecho de poner una carne roja combinada con alguna legumbre, algún vegetal de hoja, me va a dar esa sensación de saciedad que estuvo perdida por ahí este último tiempo, si hubo más exceso justamente de alimentos de fácil digestión, si hubo un poquito más de harina, si estuvimos por ahí comiendo cositas por fuera del plan de alimentación. Así que lo mismo, podemos revisar el plan y ver qué pasa para recuperar esa sensación de saciedad perdida. Vamos, Virginia, tenemos 25 preguntas. La separación entre las 4 comidas principales deben ser entre 3 a 4 horas o contando las colaciones también. Porque No, en siento líneas que no generales, alcanza la cantidad de horas en el día. claro, no alcanzan las horas, tranquila. O sea, la idea general en realidad es eso, es entre 3 y 4 horas las comidas principales. Las colaciones pueden ir haciéndose de forma intermedia, pero yo lo que quiero es evitar el ayuno prolongado. Yo lo que necesito es que ustedes no se levanten, me tomen un mate, se vayan a trabajar, o se conecten a la computadora y después pasen 5 horas desde que me levanté tomando mate nada más,
comer el almuerzo, no comer más nada y recién cenar. ¿Bien? Eso para mí es lo más importante, intentar que ustedes eviten ese ayuno prolongado tan largo. Después si el día me levanté tarde, me acuesto temprano y se me acorta un poquitito, no pasa nada, pero en líneas generales no pasa nada si entran 4 comidas y una colación, no hay ningún problema. Yo lo que no quiero son 2 comidas principales como con mucho tiempo entre una y otra. Últimamente estoy con mucho frío. ¿Esto tiene que ver con la cirugía? Sí, por supuesto. Vos imaginate que perdiste la capa de grasa que te estaba aislando del ambiente. Con todos esos kilos que perdiste vas a tener 2 cosas. Primero vas a sentir muchísimo los ruidos digestivos. Bien, antes esos ruidos estaban asociados al hambre. Bueno, hoy el proceso digestivo va a generar ruido, entonces vas a tener muchos más ruidos digestivos y vas a tener frío. En líneas generales los 2 primeros inviernos se sufre mucho. Bien, porque realmente sacaste de tu cuerpo la capa de aislante, ¿bien? Te sacaste toda esa grasa que te aislaba desde el afuera, así que esa sensación, no sé si es buena la explicación, Pedro, pero es como... No, es tal cual, es tal cual. Si olvidé tomar las vitaminas y el calcio de la mañana, ¿puedo tomar todas juntas a la tarde, a la noche? Eso sería más bien para Martita. Ya, yo te explico. Lo No sé qué importante opinás. es tener 2 a 3 horas entre una vitamina y la otra, porque si no las vitaminas van a competir por los mismos receptores donde se van a ingerir, se van a asimilar en la célula. Entonces es importante tener una diferencia de 2 a 3 horas entre el Supradin y el Veroca, por ejemplo. Y con el calcio, antes de dormirte, es un buen momento para tomarlo. ¿El dolor del huesito dulce es frecuente? Sí, es frecuente por la misma razón, ¿no es cierto?, que contaba recién Virginia. Hacer ejercicio todos los días se puede. Hoy por hoy hago musculación 3 veces por semana y el resto de los días step. Perfecto, muchas gracias por el comentario. Estoy tomando mucho té. Mucho. ¿Muy mal? Mira, en líneas generales, a ver, lo que intentamos es tampoco sobrehidratar. Si vos te estás tomando 5 litros de té a lo largo del día, por ahí de golpe no sería lo más indicado tampoco. Y más si eso estaría por ahí repercutiendo sobre otras comidas del día. Pero en líneas generales, me gustaría saber cuánto es mucho. Si vos te tomás, no sé, 5 tazas de té al día, estaríamos cubriendo casi 1,2 litros de líquido. Y si el resto de las comidas no estás incorporando tanta agua, tanto mate, no estaríamos tan mal. ¿Bien? ¿Hasta cuándo se toma el Secalbón, Virginia? Hace 15 días estoy operado. Primero, mira, tenés 1 semana, 2, 3, sería primer mes y medio post cirugía. Bien. Necesitamos terminar la fase 3 completa y después ya en la fase 4 ya se suspende el Secalbum. Perfecto. O el Sumaprot, perdón. Tengo que colocarme un antibiótico y corticoides por un tratamiento odontológico. Me operé hace 6 meses. Lo puede hacer tranquilamente. Lo único que le voy a recomendar es que además del protector gástrico, el pantoprazol que toma a la mañana en ayuno, tomar otro a las 6 de la tarde. ¿Sí? Hola, me preocupa la caída del cabello. ¿Es por las proteínas? Sí, imagínense que el pelo son como proteínas accesorios, ¿está bien? Así como el cuerpo va descendiendo y va a perder proteínas de la masa muscular, todo, el pelo también entra dentro de esas proteínas totales. Entonces, en el primer descenso de peso brusco que hace el cuerpo, muchas que tenemos pelo largo experimentamos más caída de cabello. Para esto estaría buenísimo justamente la consulta con la médica clínica para que te pueda ir como ordenando en la toma de unos suplementos especiales que son el Valcatil Max, y bueno, que podamos también con la ingesta de alimentos empezar a recuperar. Pero esto es algo transitorio. En líneas generales es ese primer tiempo donde hay una caída bastante abundante y después el cuerpo va priorizando estas proteínas accesorias y vas a ver que vas a empezar a tener crecimientos de pelo chiquititos hasta volver justamente al pelo normal. Pero bueno, es algo que ocurre y ocurre, bueno, por supuesto mucho más en mujeres con pelo por ahí un poquito más largo. Bien, ¿es normal que se seque la boca durante la noche? No, yo eso no lo sabría decir, no tiene que ver con la cirugía en principio. No, tampoco. Tampoco. Vos tampoco, bien. Llevo 2 años en mi cirugía y todavía sigo teniendo en algunas ocasiones el famoso dumping. ¿Hasta cuándo se puede padecer? ¿Querés responder vos? Bueno, hola Gaby, escúchame, depende cómo vengas con el tema de los hidratos de carbono simples. Si estamos, hay que ver y hay que revisar de nuevo el plan de alimentación. No es que aparece y desaparece en un tiempo limitado, me parece, ¿no, Pedro? No sé si hay una bibliografía que me... No,
escuchadme, depende de cómo vengas con el tema de los... Ahí está, perdón, ahí está. No va a haber un tiempo determinado. Esto, si vos alterás, hay organismos que van a estar adaptados o sobreadaptados a la ingesta de estos alimentos refinados, entonces, claro, vas a tener más dumping. Hay otros pacientes que se adaptaron y ya. Que no se experimentan, que realmente no experimentan la sensación. Sí, depende de cada organismo esto, sí. No hay un tiempo. Bien, turrón como ingesta, se puede. A ver, Dana, el turrón tiene, por un lado, una masa muy finita y el relleno es azúcares puros. Tendríamos que evaluar de forma individual. A ver, como una colación eventual no habría ningún inconveniente. El tema es que habría que revisar el resto de las comidas. No es para decir, tipo, sí, turrón en cada colación. Acordate que las colaciones nosotros priorizábamos más que nada las frutas, las proteínas, algún lácteo. No es que es algo prohibitivo, acordate lo que sería la gráfica que hicimos, la gráfica alimentaria, el turrón entraría en eso de consumo ocasional, ¿bien? No como una colación para todos los días. Bien. Evangelina pregunta que tiene algunos dolores abdominales intensos a veces después de 2 años, no siempre, alguna esporádico. Evangelina, te recomiendo que saques un turno con alguno de nosotros los cirujanos para poder conversar un poco. Ahora estamos haciendo todas las consultas online y las que necesitan ser revisados lo hacemos en forma presencial. Les decía, el hospital está abierto, el hospital está recibiendo toda la gente que necesita alguna atención. Tienen un sector para pacientes COVID, un sector para pacientes no COVID, así que no dilaten las consultas. Por favor, si tienen dolor, nos llaman, lo vemos, o por una consulta por telemedicina o en forma presencial. Por favor, no dejen de consultar, y no solamente con bariátrica, sino con el resto de las especialidades, con cardiología, con los diabetólogos, con el cardiólogo, etc. O sea, es muy importante el seguimiento, ¿sí? Bueno, acá tengo otra. ¿Puedo reemplazar el café por malta? No hay ningún problema. Se puede reemplazar el café por malta sin inconvenientes. De hecho, la malta no tiene cafeína, así que sería un poquito más beneficiosa que el café. Acá, bueno, me pasa que puedo tomar hasta 5 tragos de líquido, el sexto me vuelve a subir. ¿Será que mi capacidad son de 5 tragos? Bueno, puede pasar, o sea, ese sería como tu límite. Trata de no extenderte más de ese límite que te está poniendo el cuerpo. Esa sería como la recomendación. En mi casa es todo sin TAC, mi hijo es celíaco. Bueno, Horacio, en ese caso, fíjate que es una situación súper particular. No es que vos tenés que salir a comprar alimentos con TAC, claro, con gluten, en definitiva, por tu bariátrica. En el caso tuyo, lo que tendríamos que hacer es eso, seleccionar y no poner exceso de alimento sin gluten. O sea, vos si vas a elegir un pan sin gluten, unas galletas de arroz en desayuno y en merienda, que sean solamente en ese contexto. No porque sean sin gluten van a ser peores, digamos, no, en buena cantidad, digamos, no te van a aportar exceso. Si vos cada uno de los desayunos, almuerzos, meriendas, cenas, estás acompañando con pan sin gluten, todo ahí sí, porque sería lo mismo que estar acompañando con pan por las calorías totales, ¿bien? Así que no te hagas ningún problema, en su justa medida está perfecto también. Justo Lourdes pregunta, ¿es bueno comer alimentos con gluten? Bueno, vieron que el gluten, exacto, el gluten y no gluten hay 2 campanas grandes. De la parte nutricional hay muchos nutricionistas que están recomendando disminuir el gluten de la ingesta. Yo en líneas generales soy más del libro de que si no hay intolerancias puntuales, no es que haya un alimento que sea malo y un alimento que sea bueno, ¿bien? Todo en su justa medida. Hay muchos que están por experimentando mejoras desde la vía digestiva cuando eliminan el gluten de la dieta, pero no les pasa a todos. Entonces, en el paciente celíaco, en el paciente que tiene algún tipo de intolerancia, no habría ningún problema, pero en el paciente que no es que sea mejor o peor, es diferente. Preguntan acá en Facebook, ¿en qué situación se recomienda una cirugía bariátrica? Bueno, Zaira, es muy importante tu pregunta, pero es bastante larga. Para hacértelo muy sintético, uno para poder indicar una cirugía utiliza un índice que se llama índice de masa corporal, que es el peso sobre la altura al cuadrado. Eso, lo normal es hasta 25, de 25 a 30 es sobrepeso, de 30 a 35 es obesidad grado 1, de 35 a 40 obesidad grado 2 y más de 40 le llamamos obesidad mórbida.
Entonces, para vos ser candidato a cirugía bariátrica, y vuelvo a insistir que esto es muy breve, muy sintético, es para aquel paciente que tiene más de 40 índices de masa corporal, ¿sí? O al que tiene más de 35 de índice de masa corporal asociado a hipertensión, diabetes, apnea del sueño, hígado graso. Eso es cirugía bariátrica. Y por otro lado tenemos lo que es la cirugía metabólica, que las técnicas quirúrgicas son las mismas, pero lo que sí cambia es el objetivo por el cual vamos a hacer la cirugía. Y en este caso, lo que vamos a hacer es bajar 5 puntos el índice de masa corporal. En vez de decir más de 40 de índice sin enfermedades, vamos a decir más de 35 sin enfermedades. Y en lugar de ser más de 35 con enfermedades, va a ser más de 30 con alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, apnea del sueño. Es decir, hoy en día se ha demostrado que la cirugía bariátrica no es solamente por una cuestión de descenso de peso, sino también para resolución y mejora de las comorbilidades que lo hablábamos anteriormente. ¿Alguna otra pregunta ahí, Virginia? Bueno, a ver, hago mucha actividad física, me cuesta mucho bajar de peso, estoy cumpliendo con el plan de alimentación que puede ser, y después como una conclusión en algún punto que saca Julieta es que puede ser que el cuerpo se haya acostumbrado al peso que llegó. Muchas veces uno tiene un objetivo de descenso de peso que es mental. Yo siempre les digo, a ver, vamos a poner un objetivo real de peso. Puede pasar que muchos cuerpos se sientan cómodos en algún punto un poquito por encima de lo que yo deseo que sea mi peso. ¿Está bien? Eso en líneas generales es lo que tenemos que trabajar también en las consultas. Por ahí de golpe yo mi objetivo es llegar a 65 kilos, pero tengo un cuerpo que toda la vida se mantuvo en 72, 73 porque tengo una estructura ósea un poquito más grande, porque soy más alta de lo normal. Entonces hay que cruzar justamente lo ideal y lo real, ¿bien? Eso siempre charlamos mucho en el prequirúrgico también, para ponernos objetivos que se puedan mantener a lo largo del tiempo. Y si por ahí de golpe mi índice de masa corporal no es el 25, pero mi cuerpo está en un índice de masa corporal de 26, con un laboratorio impecable, estoy bien, comiendo bien, sin atascamientos, me veo bárbara, no tengo comorbilidades, mejoré todo mi medio interno, bueno, a ver, permitirse también que a veces por ahí el índice de 25 para tu cuerpo no es el óptimo, por ahí con un 26 andas impecable. Más que nada en los postquirúrgicos tardíos. Esto es súper individual también, no es que necesitamos llegar a un peso y a un punto tan estricto, porque cada cuerpo es un mundo, cada descenso de peso es individual, así que es importante también darse ese permiso, ¿bien? Pero bueno, siempre se puede charlar y siempre podemos ir coordinando. Acá Diego Muy nos dice que se operó hace los fideos de 5 arroz, años. perdón, sí. Sí, te escucho. No, perdón. Ok, Diego dice que se operó hace 5 años, que no está viniendo los controles, no solamente a Diego, sino a todos y cada uno de los pacientes que se han operado. Es vital y fundamental los seguimientos postoperatorios. Cada 3 meses el primer año, cada 6 meses el segundo año y una vez por año a partir del tercer año. ¿Y con quién? Principalmente con la médica clínica y con la nutricionista. Y si hubiese algún problema quirúrgico, también nos van a consultar a nosotros. Es clave el seguimiento. Le vamos a pedir, dentro de los seguimientos, vamos a pedirle un análisis de sangre, una ecografía de abdomen, una densitometría ósea anualmente. Entonces, es muy importante que esto lo sepan, que la cirugía no es mágica, no es que en el quirófano nosotros tenemos una varita mágica y convertimos esa enfermedad en algo normal, no pasa eso, le vamos a estar dando herramientas, pero para poder usar bien y correctamente esas herramientas, ustedes van a tener que hacer el seguimiento, ¿sí? Van a tener que ponerle su parte también, ¿ok? ¿Sí? Es muy importante. A ver, ¿qué más? Tengo apetito cada 2 horas, a las 2 horas después de comer, puede estar pasando que las ingestas que estés haciendo no sean muy proteicas, entonces haya como un vaciamiento un poquito más rápido de ese estómago, probate por ahí de golpe con algún yogur, con algún postrecito dietético. Si está relacionado más a la ansiedad, siempre les recomiendo alguna infusión, una infusión cortada con leche, como técnica para relacionar. Si es hambre, y hay que ver también si es hambre o es ansiedad, en qué contexto me da el apetito esas cada 2 horas. Está bueno como para revisar también en consulta.
Los fideos de arroz se pueden consumir frecuente después del año y medio de operación, lo mismo que los hidratos de carbono comunes, o sea, si yo te dejo comer fideos, arroz, pastas 3 veces por semana, estos fideos de arroz entran en esas 3 veces por semana del plan alimentario. Bien, acuérdense que todo lo que es fideos es lo mismo, de arroz, en el sentido de los hidratos, de las calorías que va a aportar, ¿está bien? Que el arroz, que la masa de tarta, que la pizza, que la empanada, que el sanguchito, o sea, entra todo dentro de la misma bolsa. No es porque sea de arroz puedo comerlo más, no es porque sea integral puedo comer más cantidad. Tienen otros beneficios los integrales, pero no es que yo pueda comer más. Bien. El AMPK es un suplemento de proteínas promocionado porque aparte de proteínas se viene al pelo y las uñas. ¿Es recomendable? A ver, el AMPK son aminoácidos, ¿está bien? Son alternativas justamente proteicas. Lo voy a leer. Me voy a investigar a ver si realmente tiene alguna asociación con lo que es el pelo y las uñas, a ver si tiene un poquito más de cisteína o algún aminoácido necesario justamente para el crecimiento del pelo y las uñas. Así Pero que, acá bueno, la doctor recomendación, anónimo. la recomendación es que consulten con la médica clínica, que La médica consulten con ellos, clínica, que le van a exactamente, dar te va a orientar. exactamente, ¿sí? ¿Cuáles son las contraindicaciones del ayuno prolongado? ¿Es normal tener muchos ruidos estomacales e intestinales? Sí, las contradicciones, en realidad la contraindicación del ayuno prolongado siempre viene de la mano justamente del incorrecto estado nutricional. Si yo hago un ayuno muy prolongado, lo más probable es que tenga mucho apetito para la siguiente ingesta, que en esa ingesta yo coma un poquito más rápido, que eso me dé sensación de atascamiento y a lo largo del tiempo no esté cubriendo con mi requerimiento nutricional objetivo. Bien, y el tema de los ruidos intestinales es normal. Otra vez, así como pasa con el frío, hay una capa de grasa que hoy no está en esa pérdida de peso, entonces hoy soy más consciente justamente de los ruidos digestivos. Hay como una capa acústica que hoy no existe, así que va a haber un poquito más de ruidos intestinales, o por lo menos vas a ser más consciente de esos ruidos. Bien, acá Gastón nos pregunta, dice, ¿dolor en las articulaciones pueden guardar relación con algo que no esté haciendo bien? Ambos hombros también, gracias. A ver, lo más probable es que durante mucho tiempo haya sido obeso y esa obesidad ha ocasionado algún daño en las rodillas y bueno, y ahora se puede estar manifestando los síntomas, no lo sabemos, no es una relación directa con la cirugía bariátrica claramente, ¿no? La sensación de cansancio y falta de fuerza, ¿cuándo tarda en pasar? Tengo casi 2 meses operado. Bien, va a ir recuperándolo de a poco, pero si seguís cansado y tenés alguna falta de aire, alguna cosa, por favor consultarnos individualmente, ¿no? ¿Hasta cuándo se baja de Exactamente. peso? Bien, ¿hasta ¿Aún cuándo? después del Sí. año? Y depende en el objetivo justamente, depende cómo fue el descenso de peso a lo largo del año, depende cómo sean los hábitos alimentarios y depende si nos falta bajar algunos kilos. Hay muchos pacientes que al año todavía no lograron llegar a su mejor peso posible, entonces pueden seguir bajando. Y otros pacientes que por ahí de golpe se estancaron en el descenso de peso los últimos 3 meses y vuelven a bajar luego del año un poquitito. Es muy individual también y va a depender justamente de la ingesta, y va a depender muchas veces también de los hábitos, de la actividad física, pero bueno, en líneas generales, yo para que se queden tranquilos que el descenso de peso no es para siempre, el cuerpo va a proteger las estructuras y va a llevarlos hasta como hasta el peso límite, no van a bajar menos de lo que su cuerpo necesita. Bien, y después con el plan de alimentación, en todo caso, si no se sienten muy cómodos, podemos recuperar algunos kilitos para que ustedes se sientan bien también. No entren en pánico con los descensos de peso. Después siempre hay generalmente una reganancia. Me cuesta mucho ir Bien, de acá, me cuerpo. cuesta mucho ir de cuerpo, es debido a la alimentación. Puede pasar que esté faltando un poquito de hidratación, puede faltar que esté faltando un poquito de fibra, que viene de la mano de las frutas, de las verduras, tendríamos que revisar eso, los cereales integrales, y puede pasar que no haya demasiada grasa. Nosotros para ir de cuerpo necesitamos 3 factores: líquido, fibras y un poquito de aporte graso, bien, para emulsionar y que el pasaje sea más rápido. Puede pasar. ¿Cuántas frutas por día? 3, como base 3. Igualmente cuando hablamos de fruta, yo siempre tengo mi anécdota, que tenía un paciente diabético cuando hacía los consultorios de diabetes, que el señor se me comió 3 melones
¿Bien? Cuando hablamos de 3 frutas, hablamos de 3 frutas como si fuese el tamaño de una pelota de tenis, ¿bien? No hablamos de 3 frutas de 14 kilos. Por ahí es bastante obvio lo que estoy diciendo y se van a reír. Cuando quieran comer ensalada de frutas, por ejemplo, una taza es lo que correspondería a una porción de fruta, ¿bien? No, por favor, 3 melones. Gracias. En serio. También se me seca la boca por las noches y creo que puede ser por deshidratación. ¿Puede ser? Tendríamos que revisar la ingesta de líquidos a lo largo del día. Si estamos en menos de un litro, puede ser que nos esté faltando por un poquitito de hidratación, pero tendríamos que revisar, no sé si hay una asociación. Bien. Acá pregunta, dice que está haciendo estudios preoperatorios, le faltan endoscopía. No hay problema, eso vaya revisándolo, Alejandra, y saque turno con cirugía, por favor. ¿Hasta cuándo hay que tomar café descafeinado y por qué? Bien, ¿hasta cuándo? Generalmente hasta el mes y medio postquirúrgico. La cafeína es un estimulante bastante fuerte de todo lo que son las secreciones de los jugos gástricos, ¿está bien? Entonces intentamos justamente disminuir todo lo que sería una producción excesiva de jugos gástricos. Así que vamos a intentar el cafecito mes y medio, 2, intentar descafeinado y después volvemos despacito al café normal. Bueno, lo mismo me pasa con el mate, son estímulos muy fuertes para la secreción de acidez gástrica. Es bueno usar harinas de legumbres, tienen mejor carga de proteínas, tienen mejor cargas de proteínas, está excelente, y las legumbres las estamos permitiendo prácticamente todos los días. Siempre la clave está en la cantidad y en la porción. Así que sí tienen un beneficio extra estas harinas de legumbres en lo que es el plan de alimentación. Bueno, el café descafeinado debe ser siempre, no, ya a partir del mes y medio, 2 meses, lo liberamos a un cafecito normal. Recuerden que el café lo mismo, las cantidades. Yo no, cuando digo el café normal podemos tomarnos 25 termos de café. Intentemos 2 medidas a lo largo del día. Si puede ser acompañadas con leche en ese desayuno y en esa merienda, se los voy a agradecer. Bien. Acá hay una pregunta que dice que se operó hace varios años y que está recuperando peso. Estoy desesperada, necesito ayuda, ¿ok? Valeria, es muy importante, como te dije, la obesidad es una enfermedad crónica y que requiere de seguimientos y controles periódicos. Entonces, no deje de consultar con la médica clínica, con las nutricionistas. Entonces, ahí vamos a ir buscando a ver cuál es la falla, ¿sí? Se puede tener déficit de vitaminas, déficit de proteína y tener un peso por arriba de lo normal, ¿sí? Entonces, es clave el seguimiento con todo el equipo multidisciplinario. Bueno, lo mismo acá para las consultas justamente de Edison, que requiere también eso, hacer visitas con ustedes, hacer visitas con la nutricionista, así que Edison, ponete en contacto con el link que mandó el doctor para sacarte un turnito lo antes posible, así revisamos un poquito el plan de alimentación y a ver qué anda pasando justamente con esa sensación de cansancio, todo. Y Camila, hay que ver, bueno, sigo adelgazando, creo que estoy en 53 kilos más o menos, bueno, lo mismo, tenemos que evaluar justamente en la consulta nutricional cuál sería tu peso objetivo, cómo venimos con el aporte de proteínas, y evaluar por qué seguimos haciendo descenso de peso. Edison, por favor, nos dice que se operó en febrero y no volvió más a control. Por favor, saca Edison. Online. Tenés todas las facilidades que nos ofrece hoy en día la tecnología, la hemos puesto a disposición de cada uno de los pacientes. A los emails, ya les voy a copiar acá, en este momento les voy a copiar la forma de contactarse. Por favor, no dejen de comunicarse con nosotros, ¿sí? Bien, Pedro, yo no, congestión y estornudos luego de la ingesta. Es algo que se ve, ¿sí? Cuando hay pacientes que empiezan a tener o estornudo o un goteo nasal cuando están llenos. Cuando ya el próximo bocado puede llegar a convertirse en un vómito. No tengo una explicación bueno, es un muy buen dato para poderle decir, pero lo hemos evidenciado en la práctica clínica que el paciente me dice, doctor, ¿sabe qué? Empiezo a tener un pequeño goteo nasal. Bueno, ese es el caso típico que el paciente al próximo bocado puede llegar a vomitar.
Muy bien, bueno, entonces fíjense que es una muy buena alternativa de no solamente prestar la atención en la parte de saciedad estomacal, sino a estos síntomas. A ver, investigando y viendo videos, bien, más ganas de eructar, puede ser justamente por el tema de la falta de masticación, hay más permanencia del alimento dentro del estómago, y eso genera como esa sensación de eructos, puede pasar. Bajé más de lo esperado, quedé en 51 kilos, dice Elba. Elba siempre, hay que recordar que Elba también tenía un problema muy serio a nivel de los pulmones, ha recuperado y ha mejorado mucho su capacidad funcional pulmonar. Pero bueno, Elba, hay que volver de vuelta a los controles y ver qué es lo que podemos mejorar. ¿Alguna otra pregunta? A ver, 5 meses de operado, el último mes me estanqué en el descenso de peso, hago musculación todos los días, veo que bajo tallas pero no en peso. Bueno, hay descenso. Imagínate que el peso es muy variable también. No depende, a ver, como es un parámetro a medir, pero también justamente los centímetros de cintura, cadera. Así que lo más probable es que esté generando un poquitito más de masa muscular, eso pese más en la balanza, pero que efectivamente haya más pérdida de masa grasa. Así que no nos vamos a guiar solamente con el peso en los pacientes que entrenan como corresponde. ¿Es bueno el Satial Food? Ay, no, por favor, no. A ver, yo tengo como un tema, un cierto tema con el Satial. Imagínense que la publicidad del Satial está hecha sobre una ensalada. ¿Qué cantidad de hidratos de carbono puede llegar a tener una ensalada? ¿Un 2, un 3% con toda la furia? Entonces ya desde la publicidad nos están engañando, ¿bien? Puede ser que haya una disminución justamente del total de hidratos de carbono ingeridos, pero en líneas generales, si nosotros llevamos un plan de alimentación saludable con un porcentaje de hidratos de carbono saludable, no deberíamos estar utilizando justamente estos métodos para disminuir la absorción de este hidrato, ¿bien? Estas otra vez son otras técnicas, otra vez, es buscar como la alternativa corta, no sé cómo decirlo. Para mí es engañoso. Es engañoso. No hay muchos papers tampoco que avalen la efectividad justamente del Satial. Bueno, acá me preguntan que tienen calambres intensos. Bueno, Natu, por favor, consultar con la nutricionista, con la médica clínica. Llevo 5 meses operado, el último mes me estanqué. De vuelta, saber de que esto puede algunos meses bajar más, otros meses bajar menos. El proceso de descenso de peso después de la cirugía dura hasta el año y medio aproximadamente. Después se mantiene. Bien, se recomienda tomar mate cebado con yerba mate y coco rallado. En líneas generales solamente va a aportar diferente sabor al mate, así que es una infusión, no deja de ser una infusión, no habría ningún tipo de inconvenientes en consumirlo de esa forma, lo mismo si les gusta el mate con algún yuyito, alguna cascarita, no hay ningún inconveniente, no va a aportar más calorías de lo que aporta una infusión normal. Hay que repetir los estudios preoperatorios. Si usted ya está operado, no se hacen los estudios preoperatorios, lo que se hace es otros estudios, por ejemplo, como les dije antes, de citometría ósea, ecografía abdominal. Si el paciente era cardiópata o tenía algún problema de presión, lo manda al cardiólogo. Si es diabético, se lo manda al diabetólogo, pero no tenemos que repetir todos los estudios. Bueno, después empiezan algunos agradecimientos. Mi perro que ladra. Sos feliz gracias a la cirugía. Gracias. Es normal eructar varias veces después de ingestas. Y depende con la velocidad que vaya a comer, ¿no es cierto? Eso también. Exacto. No sé. Si la ingesta es porque comiste muy rápido o no masticaste como corresponde, puede generar un poquitito más de sensación y de eructos. Acá lo mismo, ¿se puede comer galletas de arroz en el desayuno? Sí, no estoy en contra de las galletas de arroz. El comentario del gluten en realidad vino por otro lado. Se pueden, no habría ningún problema. A ver, lo que tendríamos que hacer es el equilibrio entre el pan que estamos permitiendo en desayuno, lo que sería el reemplazo de las galletas de arroz. En líneas generales, una rebanada de pan de salvado corresponden a 3 galletas de arroz, así que no habría ningún problema en ese intercambio. Si nunca tuve diabetes, ¿puedo llegar a tener dumping? Sí, no hay ningún problema, es totalmente
no van de la mano, en definitiva, el dumping con la diabetes previa. El dumping es la salida justamente del azúcar simple en forma muy rápida del estómago hacia el intestino y generan estos tipos de síntomas. Así que sí, no tenés por qué haber sido diabética previa para sufrirlo. ¿Se puede comer una galletita de arroz en el desayuno? Ahí recién dije la cantidad y la proporción. Perfecto. Perdón, estaba leyendo otro lado. Con mucho frío. Bueno, lo del frío que lo estuvimos hablando hace un ratito. Bien. A ver, si el pan lo hago casero, ¿cuántos gramos corresponde para el desayuno y merienda? Si estamos en un postquirúrgico inmediato, acordate que recién a partir de la fase 6 estamos incorporándolo. Son 25 gramos lo que corresponde en una rebanada, ¿bien? Si venimos con un postquirúrgico un poquito más tardío, en líneas generales con Euge les permitimos 50 gramos en desayuno y 50 en merienda. Así que esas rebanadas hasta 50 gramos por desayuno y 50 por merienda del pan casero, espectacular. Tratemos de usar harinas integrales. Frutos secos, tipo almendra, nueces, ¿puede? Bien, se pueden. Mirá, yo en líneas generales, a ver, me dan un poquitito de miedo el exceso de semillitas nada más. Pero los frutos secos no habría ningún inconveniente, siempre correcta masticación, por favor. ¿Por qué? Porque tiene, unas fibras que son un poquito más de difícil digestión y en algunos pacientes pueden llegar a generar una sensación de molestia. Así que atascamiento, pero sí, si se mastican como corresponde no hay ningún problema. Cantidades medidas, porque el fruto seco tiene mucho valor calórico. Acuérdense eso también. Si bien es un alimento que es súper saludable, tiene mucho valor calórico por porción. Entonces la medida son 30 gramitos con toda la furia, un puñadito chiquitito, no como mi mano que es kilométrica, que acá entran como 60, 70, poquitito, ¿bien? Bueno, ya estamos recontrapasados con el tiempo. Le estamos muy agradecidos por haber participado a todos. Hay más preguntas. Por ahí me decían que no se pueden comunicar al teléfono del hospital. No se van a poder comunicar porque las secretarias también están haciendo home office. Todos tratamos de hacer home office y cuando se necesita lo atendemos en forma presencial, ¿sí? De manera que, nuevamente, gracias Virginia y a todos ustedes por haber hecho esto posible. Y nos encontramos en unos 15 días, Virginia. Hacemos 15 días, lo más probable es que esté Eugenia dictando la próxima en el turno mañana. Y bueno, nada, como habíamos hablado en las charlas prequirúrgicas, vamos a empezar a armar tallercitos de los cuales van a estar al tanto también para lectura de rótulos, para empezar a trabajar sobre técnicas de cocción, ideas de menú, cómo organizarnos en casa, frizar cosas. Bueno, vamos a empezar despacito a tirar un par de Zooms, que por este medio tuvimos bastantes pacientes conectados, así que nada, gracias a todos por el aguante también, y bueno, seguramente nos estaremos viendo por videollamada o conectando en estos días. Todo el que necesite, recuerde que Pedro les va a dejar justamente los contactos y pueden encontrarnos en los consultorios virtuales. Seguramente nos veamos de esta forma, salvo que necesiten alguna consulta presencial, que también ahí estaremos. Sí, ahí tenemos una plataforma que se llama Consultorio Móvil, y ahí pueden sacar en forma de autogestión todo lo que es los turnos con nutrición, con cirugía y clínica médica. Lo que es salud mental, hay que contactarse con las secretarias, que también ya les dejé los teléfonos. Los emails, mejor dicho, porque la secretaría todo por email y por WhatsApp, así evitamos el contacto en público en el hospital y demás, ¿sí? Y vuelvo a repetir una vez más, si ustedes tienen alguna dolencia, no dejen de consultar al hospital. El hospital está preparado para atender pacientes COVID y pacientes no COVID, ¿sí? Hay circuitos especiales para cada uno de los pacientes. Bueno, nuevamente gracias y nos estamos viendo. Adiós. Bueno, nos estamos viendo. Chao. Un beso grande. Adiós. Chao, Vi. Nos vemos. Adiós.